¿Qué tal, chicos? Yo les voy a hablar sobre el hueso etmoides. Esta es una estructura fascinante y a la vez muy compleja del cráneo humano. Está situado en la parte anterior de la base del cráneo, entre las cavidades orbitarias. Este hueso es impar y simétrico, que juega un papel crucial tanto en la formación de las cavidades nasales y orbitarias, así como en el sentido del olfato. Ahora les voy a explicar sobre los componentes y a sobre las características de este hueso. El etmoides es un hueso crucial para la formación de los senos paranasales y a su vez a las cavidades nasales y orbitarias, y este desempeña un papel fundamental en el sentido del olfato. Este tiene su estructura muy compleja y su ubicación estratégica lo convierte en un componente esencial del esqueleto facial y craneano. El etmoides, también se divide en cuatro partes, y estas son cuatro partes muy principales. Las que les diré, se llaman la lámina perpendicular, la lámina cribosa, la apófisis cristagalle y los laberintos etmoidales. Cada una de estas partes tiene características únicas y estas cumplen unas funciones específicas. A continuación, les darán más a detalles sobre estas partes. La lámina perpendicular es una lámina vertical situada en la línea media que se divide en dos partes. Tenemos la parte superior, que es una parte intracraneal que forma la apófisis crista de Galli y sobresale en la cavidad craneal, y este sirve como punto de intersección para la hoz del cerebro. Y la parte inferior, que es la parte que forma parte del tabique de las fosas nasales, se extiende hacia abajo desde la lámina cribosa. Ahora les voy a hablar sobre los bordes del hueso etmoides. Encontramos cuatro bordes. El primer borde, que es el borde antero superior, este se articula con la espina nasal del frontal y con los huesos propios de la nariz. Encontramos un segundo borde, que es el antero inferior, en él se inserta el cartílago del tabique nasal. El tercer borde, que es el póstero inferior, se articula con el vómer, y el cuarto borde, que es el póstero superior, el cual se articula con la cresta esfenoidal anterior. La lámina cribosa. La lámina cribosa es una placa horizontal perforada por numerosos orificios. Esta presenta lo que menciona una cara superior, ya forma parte de la base del cráneo, está dividida en dos mitades por apófisis de cresta galla. Presenta también canales olfatorios a cada lado de la cresta galla. En la cara inferior, este forma el techo de las cavidades nasales. Y por tercer lugar tenemos los orificios. Son numerosos pequeños orificios que dan el paso a los filetes del nervio olfatorio y tienen a su vez dos canales que forman los conductos etmodales anterior y posterior al articularse con el frontal. La apófisis crista de Galli es una proyección vertical que se eleva desde la lámina cribosa y presenta un borde anterior donde presenta una escotadura que se articula con el hueso frontal, y con esto pueden formar el agujero ciego. También tiene una cara lateral donde da inserción a la hoz del cerebro. Los laberintos etmoidales o masas laterales son estructuras de forma de cubo que se proyectan hacia abajo desde los bordes laterales de la lámina cribosa. Esta presenta 6 caras. Primero, su cara superior, que contiene hemiceldillas y se completa con las del frontal para formar celdillas etmoidales medias. Además, presenta un surco que forman los conductos etmoidales anteriores y posteriores. Las caras del hueso etmoides. Presenta 6 caras. La primera es la cara externa. Esta es la parte de la cara medial de la cavidad orbitaria. También es conocido como la lámina orbitaria. Este se articula con el frontal, el lagrimal, el maxilar, con el palatino y con el esfenoides. Encontramos otra cara, que es la cara interna. Esta forma parte lateral de cada fosa nasal. Está conformada por los cornetes tanto como el superior como el medio, y estos están mejor conocidos como las conchas nasales. En la parte media encontramos el meato nasal superior. Los meatos tienen una gran importancia, ya que aquí desembocan los senos. Hablando específicamente del meato que encontramos en esta cara, que es el meato superior, desembocan las celdillas etmoidales posteriores. Siguiente cara, que es la inferior. Esta cara está conformada por el borde inferior del cornete medio, por el meato nasal medio y por la apófisis unciforme. Aquí encontramos, como ya lo mencioné, el meato medio, y de aquí desembocan las celdillas etmoidales anteriores, también los senos maxilares y por último el seno frontal a través del infundibulum. Y también encontramos la cara posterior. Esta es la cara que se articula con el esfenoides, con el cuerpo de este específicamente, y también con el palatino. Y por último, la última cara, que es la cara anterior, y mediante este se articula con el hueso lagrimal. El esfenoides es un hueso impar, mediano y simétrico, situado en la base del cráneo. Este viene conocido como el hueso llave, que este ocupa la parte central y articula con numerosos huesos craneales. Este está compuesto por un cuerpo central, dos alas menores, dos alas mayores y dos apófisis pterigoides. Esta estructura compleja del esfenoides es fundamental para la formación de la base del cráneo y las órbitas, además de servir como punto de acceso para importantes estructuras nerviosas y vasculares. Tenemos el cuerpo. Este forma un cubo irregular hueco que contiene los senos esfenoidales. La cara superior es un yugo esfenoidal, superficie cuadrilátera y lisa en la porción anterior.
También tenemos el proceso etmoidal, es el borde anguloso saliente. El limbo esfenoidal es la cresta que separa el yugo del surco prequiasmático. Tenemos también el surco prequiasmático, que es el que aloja el quiasma óptico. También la fosa hipofisiaria, o más conocida como la silla turca, es la depresión para la hipófisis. La apófisis clinoides posteriores, salientes laterales del dorso de la silla. A continuación yo les voy a hablar sobre las alas del esfenoides. Encontramos dos alas, las menores y las mayores. Las alas menores salen del cuerpo del esfenoides. Estas se encuentran antero-superior a las alas mayores. Encontramos una cara superior, una cara inferior y dos bordes que los separan. La cara superior, esta forma parte del piso de la fosa craneal anterior. Presenta impresiones digitales las cuales son provocadas por las circunvoluciones del cerebro. En la parte posterior podemos ver un surco, el cual es cóncavo, llamado surco del borde esfenoidal. Este se encarga de separar la cara superior del ala menor con la cara inferior. Encontramos la segunda cara, que es la cara inferior. Esta presenta dos porciones, una que forma la fosa craneal media y una que se encuentra en la bóveda orbitaria. El borde anterior de las alas menores sirve para articularse con la lámina cribosa del hueso etmoides y con la porción orbitaria del hueso frontal. Aquí también encontramos un vértice, el cual es la punta encontrada hacia afuera de la apófisis enciforme. Y la base de las alas menores se puede encontrar un agujero llamado el agujero óptico, el cual da paso al segundo par craneal, que lo conocemos como el nervio óptico. Ahora les voy a hablar sobre las alas mayores. Las alas mayores presentan tres caras y tres bordes. Una cara posterior, esta forma el piso de la fosa craneal media. Esta ala también va a presentar impresiones digitales, como lo mencioné anteriormente, que son provocadas por las circunvoluciones del cerebro. Una cara anterior, esta cara forma límite lateroposterior de la cavidad orbitaria. Y una cara externa, el cual presenta una cresta llamada la cresta esfenoidal, la cual va a separar la cara externa en dos. La parte de arriba, que es la fosa temporal, y una fosa abajo, que es la fosa infratemporal. Las alas mayores del esfenoides está compuesto por cuatro bordes. Tiene un borde cigomático que se articula con el hueso cigomático, un borde escamoso que se articula con el hueso temporal, tiene un borde frontal y parietal que se articulan con los huesos frontales y parietales, y un borde medial que es el que está unido al cuerpo del esfenoides. La apófisis pterygoidea tiene una lámina medial que forma la pared lateral de las cavidades nasales. En su extremo inferior presenta el gancho pterigoideo, o también llamado hámulus. Su borde posterior se articula con el proceso piramidal del palatino y la superficie medial forma la pared de la parte lateral de las coanas o aberturas nasal posterior. También da inserción al músculo tensor del velo del paladar. Luego está su lámina lateral, que separa los músculos pterigoideos, y sus músculos son el pterigoideo medial o el lateral, y cada uno da su inserción en la cara lateral o en la cara medial. El borde anterior forma el margen posterior de la fisura pterigoidea maxilar. Y también tenemos lo que es la fosa pterigoidea, que está entre las láminas y presenta también un canal pterigoideo o vidiano que atraviesa la base de las apófisis y transmite el nervio del canal pterigoideo y los vasos asociados a este. También conecta las fosas pterigoideas palatinas con el foramen lacerum y también presenta un proceso vaginal, que es una proyección de la lámina medial que se articula con la ala del vómer. Esto ayuda a formar el techo de la cavidad nasal, y la cresta pterigoidea, que está en el borde anterior de las apófisis, se articula con el borde posterior de la lámina perpendicular del hueso palatino, y la espina pterigoidea, que es una proyección pequeña en la superficie de la apófisis pterigoidea y es el punto de inserción para el ligamento pterigomandibular. El vómer es un hueso impar medial y simétrico, que forma la parte posterior inferior del tabique nasal óseo. Se sitúa entre la lámina perpendicular del etmoides y el cartílago del tabique nasal. Esta estructura está compuesta enteramente por el hueso compacto y a su vez es muy frágil, susceptible a fracturas y desviaciones. A su vez tiene relaciones muy importantes, ya que forman parte del tabique nasal óseo junto con la lámina perpendicular del etmoides. Este se articula con el esfenoides, etmoides, huesos palatinos y maxilares, y separa a su vez las cavidades nasales en su porción posterior. Las características únicas que tiene esto es que es un conducto esfenovomeriano, formado entre el canal de las alas del vómer y la cresta esfenoidal. El surco vomeriano aloja lo que es el nervio nasopalatino, importante en la inervación sensitiva del paladar. En la posición anatómica también tiene lo que viene siendo la parte superior, el borde con dos prolongaciones laterales, alas del vómer.
En el inferior, el borde más externo, anterior hacia la punta nasal y el posterior hacia la faringe. El hueso Bome presenta dos caras, las caras laterales que son derecha y izquierda. Estas son planas y verticales, tienen una textura lisa, pero con irregularidades bastante sutiles. Frecuentemente es asimétrico por la desviación del tabique nasal, puede ser convexa de un lado y cóncava del otro, y presenta múltiples surcos basulares y nervios como el surco bomeriano, que es el más prominente de los surcos, y va en dirección hacia adelante y abajo, y este es el que aloja al nervio nasopalatino. Ahora les voy a hablar sobre los bordes del hueso Bome. Encontramos un primer borde que es el borde posterior. Este va a formar el límite posterior del tabique nasal y separa ambos orificios nasales posteriores, mejor conocidos como las coanas. Encontramos un borde inferior, este se articula en la línea media con la sutura palatina media, que tiene el maxilar y la sutura media que une a ambas láminas horizontales del hueso palatino. El borde anterior, este se une al etmoides y con el cartílago del tabique, y por último el borde superior, que se articula con el esfenoides, este presenta las alas del vómer donde forman un canal llamado esfeno-vomeriano.